Segunda clase de la Escuela de Discipulado. Título: Un discípulo. Jesucristo dijo: y haced discípulos, y en esto sabrán que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y si sois mis discípulos, guardad mis mandamientos. Por eso sus mandamientos, la palabra de Dios contenida en su Nuevo Testamento, más lo bueno y afable que encontramos en el Antiguo Testamento. Todo compone lo que llamamos Biblia. Esa es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne. Entonces guardamos su palabra, sus escrituras, y hacemos lo posible de aplicarlo genuinamente en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un nuevo creyente que ha tomado la firme decisión responsablemente de participar en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un periodo o un regalo de Dios que comprende tu periodo de vida para que tengas la oportunidad de ser transformado de un individuo que carecía de unos valores, principios, moral, ética, valores. Puedes tener algunos defectos, todos los tenemos, errores y desvirtudes. Entonces, la palabra del Señor viene a nosotros para brindarnos la salvación y la vida eterna principalmente. Además de eso, generarnos la seguridad mediante el conocimiento de su palabra, en que estamos en un proceso de transformación y cambio. Tú puedes analizar, evaluar, aceptar o rechazar la salvación, el Evangelio, bajo tu única conducta, que sea buena o sea mala. Hay algunos actos que cometemos que son malos, faltas, errores o pecados. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tu conducta va a ser fortificada por todos los consejos de la palabra, por todas las enseñanzas, a través de predicaciones y a través de ministración. Un discípulo es como un alumno que comienza desde guardería, su infancia, la escuela básica, educación media, después su grado de TCU, licenciatura, y así cada discípulo tiene un periodo de transición. Tú has tomado la mejor decisión, que es aprender en el reino de Dios y su justicia, aprender su voluntad y a saber practicarla. Un discípulo es un elegido al cual Dios ha perdonado de todo pecado. Es al que Dios ha de salvar y darle vida eterna. Un discípulo es aquel que ha tomado la firme decisión de romper toda maldición, de romper una vieja forma de vida que no le salvaba, que le llevaba a condenación. Ese discípulo es un bendecido. Usted tiene un periodo de vida en el cual tiene que demostrar que ha sido transformado, que ha sido cambiado para bendición de sus familiares. Usted es un discípulo, es como un niño pequeño a quien se le debe alimentar, a quien se le debe enseñar, corregir, evaluar, formar, equipar, para que pueda andar como una persona madura en los caminos del Evangelio. Tiene que dar fruto del Espíritu Santo. Un discípulo va para vida eterna y salvación con toda seguridad. Hay una forma que tienen los enfermos terminales, que ellos, por el corto tiempo de vida que le queda, no pueden dar frutos, que ellos por el corto tiempo de vida no pueden pasar por la escuela de discipulado, lógico, pero el Señor les da salvación y vida eterna, aunque ellos no vivan toda su etapa de transformación, de cambio y de buen testimonio. Como el Señor le interesa salvar el alma, le da el arrepentimiento, la conversión y se lo lleva a vida eterna. Como es el ejemplo de aquel que tenía pocas horas de vida en la cruz del Calvario al lado de Cristo, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesucristo desde ese mismo momento le dio el perdón y le dio la salvación y vida eterna, porque Jesús le dio: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El hecho es de que las personas no deben esperar el hecho de muerte o tener una enfermedad grave, una crisis demasiado fuerte como para buscar a Dios,
o que su vida no tenga solución, o que tenga circunstancias demasiadas adversas, sino que tú puedes buscar a Dios voluntariamente por una decisión, puedes buscar a Dios voluntariamente y tener la decisión de que nunca más vas a volver atrás. El discípulo atraviesa etapas de transición. Esa etapa de transición la vive durante la gracia en su periodo de vida, con la firme convicción de que es un hijo de Dios bendecido. Las personas, cuando participan de la salvación, en el periodo de la gracia, gozan de todo un paquete de bendiciones y grandeza que van desde el perdón, la sanidad, el cambio de la conducta humana, la protección angelical, porque desde el momento que tú te conviertes al Señor y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él asigna un ángel a tu lado que te protegerá y te defenderá de todo lazo del cazador, de tentaciones, de peligros. Tienes una cobertura ministerial donde los hombres y mujeres de Dios obran por tu vida espiritual, velan por ti, oran por tu trabajo, por tu economía, están orando para que Dios sane tus enfermedades. Esa cobertura ministerial tienes para ti servicios en dones, tienes talento, se te renuevan tus sueños, tu visión, comienzas a tener revelación, conocimiento de la palabra de Dios a medida que la vas oyendo, y también te recomiendo que vayas comprando una Biblia para que tengas el hábito de leerla, por lo menos que puedas leer por lo menos un capítulo diario, que tengas esa meta. Tienes objetivo, para ti hay una restauración, hay una reforma, hay una renovación de tu pensamiento, hay un cambio de pensamiento y una redirección de tu vida. Hay para ti consejos, restitución. Si llegas un momento a pecar, o si no logras las metas y sueños que te has propuesto en meses o en años, no te vayas a desanimar ni te vayas a descargar. Nunca te descargues, nunca te vayas a apartar del servicio, nunca te vayas a apartar de la escuela discipulada, nunca te vayas a apartar de la congregación, jamás te vayas de la iglesia, porque para ti es la salvación y la vida eterna. Tú tienes que seguir una asistencia lo más continuo posible, al menos que tengas vacaciones, algunos imprevistos, y notificar de que no has de asistir. No es que estás pidiendo permiso, sino notificar, porque por tu vida, por tu ausencia, uno tiene que darle cuenta a Dios. Vas a ser un hombre que vas a recibir el consuelo oportuno, vas a recibir la paz de Dios, vas a ser prosperado, vas a ser discipulado, vas a tener preparación, una evaluación en cuanto a tu conocimiento y a tu conducta cuando comiences a finalizar el curso de liderazgo y ministerio, y vas a poder tener una guía, una orientación. Para los que decidieron ser hijos de Dios, para los que están transicionando de tener un nuevo periodo de vida, en ese acto tú has roto con los viejos lazos del pecado. Una persona que duraba jueves, viernes, sábado y domingo tomando, trasnochándose en vicios, gastando el dinero, no invirtiéndolo en amoblamiento o para gustos de la familia, entonces ya comienza a tener un cambio de dirección, comienza a llegar más temprano a la casa, comparte más con la esposa, la trata mejor, su esposa comienza a tener más atención para su marido, comienza a tener buen ejemplo para sus hijos, ayudarle, orientarle, se ayudan mutuamente en las responsabilidades que tienen en el hogar para con sus hijos se someten en la autoridad a sus padres en todo respeto, y comienza a ver la armonía, la bendición en el hogar. Esto es una bendición de Dios, porque el modelo de Dios comienza en la familia, se inicia en un individuo y se pasa a la familia, así como en el huerto del Edén, que creó a Adán y Eva, donde los padres comienzan a enseñarle a los hijos la moral, la ética, las buenas costumbres, los valores y principios basados en el fundamento de la palabra en Cristo Jesús. Esta oportunidad que tú tienes en el trato directo de Dios contigo es la oportunidad en tu lapso de vida en la cual no puede dejar de pasar. Tú como discípulo no se te puede abandonar, porque como un niño pequeño entonces comienzas a tener una alimentación básica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento. Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
Entonces de Dios tú recibes la palabra escrita, la revelación, la enseñanza, la predicación, el consejo, la administración sobre tu vida, para que tú tengas el momento oportuno, la palabra, la relevancia, para que te haga relevante, para que seas militante y en tu vida cotidiana puedas prevalecer. Las transiciones contemplan primero, que de mundano o hijo del diablo, una persona condenado que no tenía salvación, que estaba destinado al infierno, a la condenación eterna, pasa de esa primera transición de mundano a cristiano, hijo de Dios, a salvo. La segunda transición es de cristiano, nuevo creyente o discípulo, comparado como un niño espiritual, pasa a ser un cristiano discipulado que va a cumplir su finalidad en ser bautizado. La tercera transición de discipulado, de la posición de dame, de la posición de capacítame, a una etapa de preparación para que seas después ocupado en la iglesia interna y externa. Entonces, la cuarta transición es de un hombre o una mujer ocupado internamente y exteriormente. ¿En qué? En que puede ayudar a los pastores y a los maestros a trabajar internamente a través del diaconado, a través del obispado y del oficio de anciano, en ayudar a ¿qué? A discipular, a liderizar, y exterior es hacer un trabajo apostólico y evangelístico de ganar almas y establecer iglesias en otros lugares, otras sedes de esta primera sucursal o otra sucursal, otra sede, como se le quiera llamar, iglesia madre, iglesias hijas. Hacer un ministro, un esclavo para el servicio del reino de Dios. Entonces, en la escuela de discipulado vas a atravesar tu primera transición, que era una persona que no tenía la salvación, que estabas condenado a ser un hijo de Dios, a ser salvo. En esa primera transición pasas al segundo nivel, que es un cristiano, un nuevo creyente, un discípulo como un niño espiritual, a ser un discípulo bautizado. En esta clase vamos a contemplar la primera transición y la segunda transición. Posteriormente vas a pasar a la tercera transición, que es de dame, capacítame, prepárame, que es a través de la escuela de liderazgo y la escuela ministerial, para que pases a ser, de que Dios te ha elegido para que seas o maestro, o profeta, evangelista, pastor o apóstol. Puede ser un diácono, puede ser un obispo o un anciano. Entre esos 8 oficios estás llamado, elegido para que hagas vida interna de la iglesia. Está para que hagas la vida exterior a nivel evangelístico, apostólico, en lo que es un centro de rehabilitación para drogadictos, para adictos al alcohol, para que tengas una asociación, una ONG, una fundación o una cooperativa en la que trabaje con los presos, con los ancianos y niños abandonados, con viudas desamparadas, en la forma de que de tener y el cumplimiento de dar fruto. Entonces, a través de estas obras en el exterior para con la sociedad, ganas almas y obtienes el favor de Dios y bendiciones en dar fruto. Estos son frutos dignos de arrepentimiento, un resultado. Pero mientras tanto vas a ser preparado y equipado, y al finalizar con tu bautismo vas a tener la capacitación y vas a ser oficializado para que tengas en ti, a través de las copias de las clases que se te están dando, o tengas las grabaciones que hay a través del CD de las clases de discipulado, en la que tú vas a oír, vas a leer, releer, reoír, para que lo recibas y lo practiques y lo lleves a un grupo de discípulos que se te va a asignar. A los hermanos que están en la transición tienen un diseño. Dios estableció un diseño en María para que fuera la madre de Cristo solamente. A Juan el Bautista lo estableció para que fuera un hombre que predicara y preparara los corazones y mentes de personas para que aceptaran a Jesucristo, que posterior es el Rey de toda la tierra. Así Dios preparó a Elizabeth para que sea la madre de Juan el Bautista. Cada uno ha sido llamado. En tu discipulado tú tienes un don, tienes un ministerio, tienes un oficio.
y eso lo vas a descubrir más adelante. Te vamos a brindar todas las herramientas necesarias para que descubras el don que tú tienes. Puedes tardar un mes, un año, 2 años en descubrir cuál es tu llamado y la voluntad de Dios para ti. Lo cierto es que no vas a andar errante, no vas a claudicar, no vas a cometer errores en oficios, en ministerio, porque vas a tener una claridad en todas las herramientas. En el organigrama de la estructura de la iglesia vas a tener una función. Hay 30 dones, de esos 30 dones por lo menos tienes uno. De esos 30 dones se ejercitan en 8 oficios y en esos 8 oficios ya mencionados vas a activar. Entonces vas a tener una vida activa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No vas a ser un pasivo, no vas a ser un calentabanca, de manera que nunca vayas a decir, mira que el pastor a mí nunca me da una oportunidad de que yo pueda proyectarme en la iglesia porque quiero desarrollarme espiritualmente. Tú puedes hacerlo, solamente te organizas con un grupo de hermanos y lo participas a tu discipulador, lo participas al maestro de la iglesia, lo participas al pastor, y desde ahí comienza la cobertura, se te hace oraciones, se te ayuda en las herramientas posibles y tú inicias un desarrollo en tu vida espiritual y comienzas a trabajar para Dios. Para Dios. Acuérdate que el que no trabaja no come. Entonces, en el reino de Dios también se trabaja espiritualmente. ¿En qué? En lograr que una vida se arrepienta para Dios. Se trabaja en lo pastoral y el maestro. ¿En qué? En que las vidas arrepentidas y convertidas puedan que, a través de discipulado, de liderazgo y de ministerio, alcanzar un mayor conocimiento, tenerlos dentro del redil del Señor para que vayan a vida eterna. Entonces se hace un trabajo interno de la iglesia, un trabajo externo. Ya eso tú lo vas a descubrir, lo vas a sentir, te va a gustar, unas áreas te gustarán, otras no. Y en ese sentir, en ese descubrimiento, en una serie como de cuestionarios y preguntas, ahí tú vas a descubrir a la medida que vayas practicando. De hecho, en ti el Señor impartió y plasmó, y a través de la experiencia, de la práctica, así como los que han montado en avión, que salen de la tierra y ven las atmósferas, cambian de atmósfera, solamente los disciernen aquellos que logran un cambio de un punto a otro. En tu transición, lo importante es que a través de la escuela, de tus discipuladores, de tus predicadores, de quienes te dan la enseñanza sistemática, funcionen ellos como un ascensor. O sea, a ti te van a llevar del planta baja al penthouse. Lo hecho es que hay edificios que tienen más de 15 pisos y tú vas a ir por nivel y nivel, subiendo, ascendiendo, pero tienes que tener la humildad, la sencillez, la mansedumbre de que lo que tú estás recibiendo, como lo recibes de gracia, lo vas a dar también de gracia. ¿Cuándo tú puedes discipular a otro? Esa es una pregunta que muchos pueden hacer. ¿Cuándo puedes discipular a otro? Generalmente, a más tardar, cuando tú ya hayas sido bautizado, que tengas un buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Que no haya personas que tengan que acusarte, porque tu esposa de repente, en tu casa, uno puede ir a preguntar por ti y dice que es un grosero, es un borracho, es un fornicario, un adúltero, que no da testimonio, que no trabaja, que tiene 3 años no porque está desempleado, sino porque no quiere trabajar, porque fuentes de empleo hay. Entonces, tú tienes que tener como discípulo una vida integral en que hay perdón, hay salvación, hay paz, hay un desarrollo espiritual, pero también tienes que llevar eso a tu hogar. Lo que tú recibes aquí, tú tienes que enseñárselo a su esposa, tienes que enseñárselo a tus hijos, porque tú vas a ser un canal de bendición. Vas a empezar como un vaso, ¿cierto? Entonces comienzas a darle a tus familiares internos, que son a los que más amas. Entonces, como esposo, eres responsable por tu mujer para enseñarle. Como mujer, si tu esposo no es cristiano, tú eres responsable de llevarle a él la salvación. Cuando él se convierta, se arrepiente y se bautice, él comienza a tener la autoridad espiritual, pero mientras tanto tú eres ese canal de bendición. Si son los hijos y sus padres no son creyentes, entonces los hijos tienen que velar porque sus padres puedan recibir esta enseñanza, otras predicaciones. Hay radios, hay el canal de enlace, hay páginas web en internet que son cristianas, hay emisoras que las puedes oír por internet en la casa, las puedes programar. Hay emisoras cristianas. De una u otra manera, estratégicamente, con sabiduría, tú vas a llevarle la salvación a tu hogar y las bendiciones, porque tú eres una bendición y para tu hogar lo vas a hacer. Entonces trabajas en tu hogar,
Si estás estudiando en la escuela, en la universidad, vas a impartir eso. Si estás en el trabajo y oportunamente vas a hacer invitación, ¿para qué? Para que te puedan acompañar a la escuela de discipulado. No necesariamente tiene que ser un cristiano, sino que puedes tener asistente, acompañante, que vaya contigo, y lo puedes invitar también a las reuniones de iglesia. Entonces, tú te conviertes en un canal de bendición. Un discípulo es aquella persona que tiene que prepararse tan igual como su maestro o superior. Dios quiera que sea superior, que ustedes lleguen a tener un mejor estilo de vida que nosotros y que otras personas. ¿Por qué? Porque tú vas a funcionar y nosotros somos un ascensor. Tú te vas a montar en nuestra responsabilidad que tenemos para tu vida espiritual, en que ya con un buen testimonio del hogar, un buen testimonio de los vecinos, de la zona donde vives, sin enemistad, pidiendo perdón a tu hermano, a tus tíos, que es otra etapa en la que vas a actuar, en que nadie tenga que decir nada contra ti. Entonces, que sea mejor que haya una buena opinión desde el hogar, de la sociedad y en el trabajo. ¿Para qué? Para que no tenga nadie en qué señalarte, nada en qué te acusen ni qué avergonzarte. Entonces ahí puedes trabajar tranquilo con el respaldo de Dios. También puedes ir contando y dando testimonio del cambio de la vida que tú estás teniendo a las otras personas. Tú vas a ver que de repente puedan suceder algunas necesidades de ocupación dentro o fuera del templo. Entonces esa inquietud tú la vas a presentar, y si tú quieres ponerte a la orden para activarte en esa área, amén, bienvenida. Todos sus oficios, todas sus prestaciones de servicio, su tiempo, 1 hora a la semana o 1 hora al mes que tú quieras dedicar para colaborar con ciertas actividades, amén, recibimos esa bendición que tú vas a entregar en factor tiempo para la atención de la iglesia. Entonces, mientras tanto, tú comienzas a observar y analizar y evalúas cómo te vas desintoxicando, cómo te vas reformando, cómo vas teniendo una purga espiritual. ¿Para qué? Para que te renueves y termines equipado sin temor, sin dudas y sin ambigüedades, de que estés totalmente seguro para lo cual Dios te ha innovado espiritualmente, de que tú vas a llevar un resultado a la familia, de que vas a brindar un resultado a la sociedad y que vas a demostrar en la iglesia que has pasado de un nivel a otro. Esto es discipulado, eso es un ensayo práctico para el liderazgo, ¿correcto? Para el liderazgo. La permisología que se te dé o que se te oficialice es a través de lo que tú dispongas de tu factor tiempo para impartir desde adentro de la denominación todo el equipaje que tú has recibido. Tú sales y puedes entrar en un área y la otra con todo respeto. Todos pueden ver que tenemos fallas y tenemos algunas dificultades en cierta área de nuestras vidas, pero un discípulo no critica, un discípulo no murmura contra la debilidad de otros, sino que tiene que hacer el sano consejo de apoyarse todo, de motivarse. Es un equipo, es como si vieras una barra que está brindando apoyo en qué, en levantar un contrapeso, pero entre todos un punto de apoyo es un factor de bendición, un saludo, animarlo, ver que alguien faltó ese día de clase, grabárselo, mandárselo en un CD, descargárselo por correo electrónico, a través de Facebook, a través del PIN, de muchas cosas. Hay formas en que tú vas a ser de bendición, inclusive en los que estén ausentes en un día o en una noche de servicio. Claro estamos de que en la transición tú vas a ser un hombre y una mujer más preparado, más capacitado, bien evaluado, y con esa preparación, lo que son que hay hermanos que hayan sido descarriados, que hayan tenido años en otro lugar y que aquí están recibiendo esta impartición, pueden ver que están habiendo una nivelación en su vida, en el equipamiento del discipulado. ¿Para qué? Para que tengas un mejor conocimiento de que tú vas a pasar de la transición de la gracia, que es preparado como discípulo, capacitado como líder y apto para el ministerio, esa transición de la gracia para pasar a formar parte del reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, a través de la gracia, que es el periodo de vida que Jesús permitió, en que los gentiles reciban la misericordia
de Dios para entrar al reino eterno sin emparentar con el linaje hebreo. ¿Por qué? Porque anteriormente era a través de la ley, la gente tenía que ser un prosélito, tenía que convertirse a Israel, observar las leyes de Israel para que Israel oficializara como un hebreo nacionalizado. Entonces ese era un prosélito convertido. Entonces tenía que entrar en el pacto de la ley. Pero ahora por gracia, los gentiles no hace falta que compren las hijas o los hijos de los hebreos, porque Israel, para emparentar, tú tenías que convertirte a su Dios a través de la ley, vivir su cultura, sus costumbres, y ellos al ver tu transformación, tu cambio, permitían que te casaras con una hija o un hijo si tú tenías el tiempo ya de demostración de que había sido convertido. Entonces, porque ellos no podían, no, y de hecho hoy no lo hacen, de que ellos no dan sus hijas y sus hijos a los gentiles para que se casen normalmente, y además en el matrimonio tenía que entregar una dote, pagar por ella para poderse casar con ella. Entonces Jesús dice, por gracia soy salvo, de manera que tú ya no tienes que pagar por una esposa o un esposo para tener linaje hebreo para ser salvo. Ya por gracia, tú no tienes que pagar el sacrificio de un animal para que se te perdone tus pecados. Ya por gracia tú no hace falta que vayas desde Venezuela a Israel al templo a ofrecer sacrificios allá en la fiesta que ellos establecen durante el año. Entonces, por gracia tú eres salvo, de manera que como adorador en espíritu y en verdad, que tú eres un discípulo bendecido por Dios, transformado y renovado para brindar cambios y resultados donde te encuentres. Entonces, ahí ya tú pasas de esa transición de gracia a reino directamente, sin tener la sangre o la consanguinidad hebrea, porque la salvación era para los hebreos. Pero como ellos rechazaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y su Salvador, ¿por qué? Porque ellos lo vieron humanamente carne en tierra. Entonces ellos lo esperaban, era un Dios glorioso, majestuoso, que venía en nubes, un gran ejército, que lo iba a liberar a ellos del imperio romano y darles a ellos el esplendor de gloria que les está prometido. Entonces, como no lo aceptaron, él siendo carne en tierra, un hombre vivo pisando la tierra, entonces lo entregaron a muerte y él posteriormente resucitó. De hecho, la salvación que nosotros hoy disfrutamos y que tú comienzas a vivir es gracias al corazón duro de los hebreos. Por el corazón duro de los hebreos es que tú eres salvo y estás hoy para vida eterna. Entonces aprovecha esa transición en que ya eres un nuevo creyente o un niño espiritual, en ser un discípulo bautizado. Vas a ser un discípulo a ser ocupado en ¿qué? En el liderazgo. Después vas a ser de liderazgo a ministro, de el diseño que Dios haya impartido en ti y plasmado. Entonces, en la gracia, tú tienes que descubrir a qué estás llamado y cómo usarlo. Si tú eres un nuevo creyente, con recibir las clases que vienen más adelante de descubre tu don, descubre tu ministerio, descubre tu llamado y la voluntad de Dios para ti. Si eres un viejo creyente, te nivelarás y entonces complementarás tus conocimientos. Luego, el bautizado se ocupará en un oficio dentro de o fuera de la iglesia. Entonces tú deberás ser un discipulador de los nuevos creyentes que el Espíritu Santo traiga a esta iglesia. Entonces tú aprendiste el ABC y vas a enseñar el ABC. Tú aprendiste a manejar bicicleta, puedes enseñar a otro a manejar bicicleta. Entonces lo que tú recibes, tú lo das. Pero si tú no sabes manejar avión, no puedes enseñar a otro a manejar avión. Si tú no sabes manejar carro, ¿cómo tú vas a enseñar a otro a manejar carro? Entonces en los niveles, en las licencias de segundo, tercero, cuarto y quinto grado, así también hay niveles espirituales. A ti se te va a enseñar hasta el punto en que tú estés apto para poderte sostener solo, apto en discernir las escrituras, escudriñarlas correctamente, apto en lo que es buen testimonio familiar, social y laboral y en todas las áreas de tu vida, y después puedas sostenerte solo y después tú sustentar espiritualmente a otros nuevos creyentes y, ¿por qué no?, también enseñar a los viejos creyentes que se encuentran en la iglesia si tienes un llamado en el don de la enseñanza o en la administración. Tú comienzas a discipular, comienzas a ser un padre y una madre adoptivo. Así como a ti se te está enseñando y no se te va a abandonar, así como tú ves
que un niño pequeño no se puede abandonar porque no tiene las cualidades o habilidades de vivir por sí mismo. Así estás tú en lo espiritual. Comienzas a tener la lechita, después un alimento sólido hasta que te salen los dientes y comienzas a comer todo lo que hay. En el Evangelio del Reino, tú vas a finalizar tu discipulado apto y preparado, ¿correcto? Entonces no vas a tener excusa en que jamás vas a poder hacer operativo, porque en el reino de Dios no hay pasivos, no hay pérdida, ahí es ganancia. Y tú procedes para ganancia. Ok, cuando te toque que ya seas bautizado, esto se lo estoy diciendo desde el principio, para que tengan un perfil hasta dónde vas a llegar, para que tengas un panorama, una noción, una visión de para qué se te está preparando en esto. Esto no es solamente que como discípulo vienes a recibir una clase, a cumplir un requisito y que después te vas sin hacer nada. No, la palabra se siembra y ella tiene que nacer y tiene que dar fruto. Puede tardar en crecer un árbol 20, 30 años, pero no es fácil que alguien arranque un árbol. Puede alguien ser como una mata de tomate que tarde solamente 4 meses en dar fruto. Entonces cada hombre, cada mujer en su preparación y en la disposición que tenga de su vida en santidad, en paz y con fruto del Espíritu Santo, va a brindar los resultados que tenga de la relación con Dios en la oración, en la lectura de la Biblia, en congregarse y en tener buen testimonio de adentro de la iglesia, de dentro de su hogar y de los de afuera. Como discipulador a futuro, son 36 clases aproximadamente, como mínimo, que van a ver. Cuando finalice su clase vas a ser bautizado. Como discipulador, tú vas a sembrar tu tiempo en el reino a los nuevos creyentes. Así como a ti se te está invirtiendo tiempo ahora y se te está invirtiendo recursos para prepararte y capacitarte para que no seas alguien neófito, carente de conocimiento, para que tú seas una persona preparado. Entonces, así son las personas que cuando van a la universidad, que eligen una carrera, necesitas 5 años de preparación. Tú vas a necesitar tu tiempo. A medida que tú dispongas de tu tiempo y de la voluntad para servir a Dios, entonces tienes un punto de apoyo. ¿En qué? En que tú vas a organizar las personas que se te asignen, tú vas a ver quiénes viven cerca de tu casa, vas a ver a cuál de ellos vas a empezar a enseñarle, a predicarle, a invitarle, y puedes organizar grupos sociales, puedes organizarlo y ponerle 1 hora al día, y no hay límite, porque si no se pueden trasladar todos al templo, hay distintas partes de la ciudad donde se pueden reunir y compartir estas enseñanzas. Ahora quiero decirle que ya en la iglesia, en el templo, deben ubicar una silla en sus casas, llévenlo como tarea para su casa. En sus casas van a buscar una hoja blanca, van a colocar allí sus nombres, sus apellidos, su teléfono CanTV, van a colocar su teléfono móvil, su correo electrónico. ¿Para qué? Para que en esa silla haya no una propiedad, sino saber que allí una persona ocupa esa silla, de manera que cuando esté vacía uno sepa que falta alguien, y uno se tiene que ocupar de orar por la ausencia de esa persona, de tratar de contactarlo, porque dice la Biblia que el pastor tiene que dar cuenta por cada oveja que esté ausente y se tiene que buscar a la oveja perdida. Entonces, si te vas de vacaciones, notifícalo. Si te vas a viajar, si te mudas, también notifícalo. Porque para mí la satisfacción no está que mi ojo vea todas las sillas llenas, porque muchos pueden ser visitantes que están usando una silla de alguien que está faltando. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si la iglesia crece o si se mantiene? ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer lo posible en una hojita en blanco, traerlo plastificado, colocarlo con tirro, un pegamento ahí flexible a la silla donde usted la va a ocupar, y vamos a nombrar un líder por fila para que supervise la asistencia. No vamos a tener una lista de asistencia, un control de asistencia, sino que vamos a tener alguien que va a ver que faltó un hermano, hizo falta un hermano en la reunión, y que él lo va a notificar a través del correo jchernandezmoron@gmail.com, para que yo me ocupe en enviarle una palabra, enviarle un saludo, si está a mi alcance la proporción de contactarlo y visitarlo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de la ausencia del otro.
para bendición, hermanos, para bendición, hermana. Entonces, ¿para qué? Para que podamos dar cuenta a Dios, de manera que podamos tener control sobre las masas, sobre el recurso humano que está en la iglesia y poderlo administrar. Ahora, por consiguiente, tú tienes que tratar en lo posible, ¿sí?, de cuando no puedas ver quién de ustedes está en el acto, que tenga tiempo y que se le vea ese liderazgo espiritual, ese liderazgo sano. Es un liderazgo sano. ¿En qué? En tomar el número de teléfono del líder de la silla, ¿sí? Lo vamos a colocar a un extremo para identificarlo, el que está en el extremo. Lo vamos a colocar a un extremo para identificarlo. Apunta su número y dice: mira, hermano, hoy no voy a poder ir porque tengo sobretiempo. Hermano, hoy no voy a poder ir porque me quedé accidentado, porque tuve que salir, tuve que quedarme cuidando a los niños porque mi esposa no ha podido llegar. Estoy de vacaciones, voy a viajar por tantos días. Entonces, esa es una forma de entregarle cuenta a Dios, porque Dios va a hacer crecer su pueblo, su rebaño, nos va a multiplicar a todos en gran manera y vamos a crecer en número. Entonces, cuando ya sean 20, se puede controlar, pero cuando ya sean 1000, 7000, 10.000 personas, ¿cómo hace ese hombre o esa mujer ahí para saber quién le falta? Si esa persona se descarrió, no va a saber cuánto se le descarrea en el año, porque sus ojos están viendo sillas ocupadas, no está recibiendo parte ni notificación o información de quién se descarrió, de quién se fue, porque eso sucede. Entonces, cuando uno se vaya a presentar al cielo, Dios va a decir: mira, de los 7000 que tenías en la iglesia, de los 100, 200, resulta que se te descarriaron 800 personas. ¿Pero qué? Si las 700 sillas siempre estaban llenas. No, estaban llenas porque siempre habían personas que entraban y ocupaban los lugares, pero no sabe quién se le ha ido. Entonces, Dios nos ayude, nos dé sabiduría, aumente sus obreros en la viña, porque son muy necesarios. Un discípulo es un nuevo creyente, es un niño que va a crecer, que se va a proyectar en la iglesia, que se va a desarrollar, que va a aportar todos sus valores en su aprendizaje y en su factor tiempo para el reino de Dios. Un discípulo va a pasar a ser un líder y de líder va a pasar a ser un ministro apto en el llamado en que Dios le ha elegido. Dios te ha establecido con propósito para que conozcas su voluntad y para que descubras en ti a qué estás llamado. Ese discípulo tiene que parecerse lo más posible a Cristo, porque dice, y a los discípulos se le llamó por primera vez cristianos, quiere decir Cristos pequeños. Habían personas que habían visto a Cristo en la tierra y vieron cómo Él se portó, vieron cómo Cristo se portó. Entonces ellos, analizando la conducta y la transformación y las transiciones de los discípulos, dijeron: estos son cristianos, estos son Cristos pequeños, se parecen a Cristo, pero el mayor es Cristo. Y que las personas en nuestro testimonio, en nuestras vidas, vean a Cristo Jesús, principalmente a Cristo Jesús, que sí, eres un hombre con nombre y apellido, eres una mujer con nombre y apellido, con una personalidad, pero que en esa personalidad vean el carácter de Cristo en tu vida, de que de verdad tú eres salvo, eres bendecido y que tú vas a ser bendición para los demás. Que Dios le bendiga, que Dios continúe bendiciendo. Esta es la segunda clase. Un discípulo. Usted es bendecido. Guarde su bendición, manténgase en santidad, rechace el pecado, venza las circunstancias, salga de la tribulación, venza las crisis, resista la tentación. Si ha caído en pecado, inmediatamente, sin dudarlo, sin retardo, usted diga: Señor, perdona mis pecados, lávame con la sangre de Cristo, y nuevamente reanímese y tome fuerza para no volver a cometer el pecado o minimizarlo hasta que lo haga en la menor cantidad de veces. No se preocupe por todas las fallas que tenga, que en el lapso de tiempo que usted tiene en la vida de la iglesia va a ser cambiado. Porque hay unos que se desesperan y a lo mejor le entra la duda y dice: oye, pero yo tengo 6 meses asistiendo a la iglesia en el evangelio y resulta que todavía no he podido dejar los malos pensamientos. Los malos pensamientos siempre llegan porque el enemigo opera en la mente con el mal pensamiento. Lo que usted tiene que rechazar el mal pensamiento, no pensar ese pensamiento, no desarrollar ese pensamiento y no prestarle atención, y usted vence. Pero si usted le presta atención al pensamiento, lo desarrolla y lo piensa más, entonces lo puede llevar a cometer un acto de pecado. Entonces toda la guerra comienza en la mente, y usted ocupe la mente con la mente de Cristo. Canciones cristianas,
en su carro, en su casa, en su teléfono, predicaciones, hay Biblias habladas, comentadas, hay muchas maneras en las que usted va a ganar. Si le viene un mal pensamiento, usted dice, la sangre de Cristo tiene poder, Señor, líbrame. Mentalmente, no es que lo va a decir hablado, pero si usted quiere confesarlo verbalmente, hágalo. Esa es su forma de vencer. Que Dios le bendiga. Finaliza la segunda clase, el discípulo. Sirvió para ustedes el hermano Jan Hernández.